Hola, buenas noches con todos, con toda la comunidad del Facebook. No sé cuánta gente está conectada. Vamos a ver, hoy día tenemos un seminario de filosofía a cargo del profesor Rommel Fernández. Chicos, compartan la transmisión, las personas que están en el Facebook viéndonos. A ver, vamos a ver cuántas personitas hay conectadas. Compartan, por favor, la transmisión. Este lunes iniciamos un ciclo de repaso intensivo para la Villarreal, únicamente Villarreal. A ver, chicos, compartan la transmisión, ¿no? Un seminario de filosofía a cargo del profesor Rommel. Compartan la transmisión. Soy el profesor Óscar Barzola Luna, especialista en el curso de razonamiento verbal. Me dirijo a ti, joven postulante, que quieres ingresar a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Te invito a que te incorpores a nuestro grupo, la Academia Herón, para prepararte y asegurar tu ingreso. Así que no lo dudes, no esperes más. La Universidad Nacional Federico Villarreal te espera. Hola, mi nombre es Dariana Romero, ingresé a la Universidad Villarreal con la carrera de Educación Inicial, gracias a la Academia Herón por sus servicios, excelente de verdad, muchas gracias. Mi nombre es Damaris Garro Benavides e ingresé a la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la San Marcos. Recomiendo la Academia Herón, gracias que nuestros profesores son muy chéveres y con ellos podemos aprender muchas cosas. Academia Herón, cuna de gigantes. Buenas noches con todos. Compartan la transmisión, chicos. Compartan en todos los grupos. En todos los grupos compartan, chicos, para llegar a más personas. Toda esa gente que está en Facebook. Soy el profesor Óscar Barzola Luna, especialista en el curso de razonamiento verbal. Me dirijo a ti, joven postulante, que quieres ingresar a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Te invito a que te incorpores a nuestro grupo, la Academia Herón, para prepararte y asegurar tu ingreso. Así que no lo dudes, no esperes más. La Universidad Nacional Federico Villarreal te espera. Hola, mi nombre es Dariana Romero, ingresé a la Universidad Villarreal con la carrera de Educación Inicial, gracias a la Academia Herón por sus servicios, excelente de verdad, muchas gracias. Mi nombre es Damaris Garro Benavides e ingresé a la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la San Marcos. Recomiendo la Academia Herón, gracias que nuestros profesores son muy chéveres y con ellos podemos aprender muchas cosas. Academia Herón, cuna de gigantes. Listo, chicos, ya estamos por iniciar. Acaba de entrar el profesor Rommel Fernández. Vamos a darle el make host. Y chicos, compartan la transmisión para llegar a más personas. Acá. Y vamos a ver.
entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Alejandro Fernández, también me pueden llamar Rommel, Alejandro o profe. Bueno, el día de hoy tenemos una clase extraordinaria. Vamos a hablar un poquito de la filosofía contemporánea del siglo XIX, porque la filosofía contemporánea se divide en dos grupos, ¿no? Filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX. Entonces, la finalidad de la clase del día de hoy, de este seminario, es introducirnos un poco, buenas noches a todos, es introducirnos un poco en lo que son las preguntas de destreza cognitiva, lo que se llama preguntas DECO, ¿ok? Entonces, es como una excusa, el tema en realidad es una excusa, una justificación para aprender a razonar según estas formas de preguntas que son preguntas de destreza cognitiva. Básicamente es eso, ¿ya? Básicamente es eso. ¿Por qué me importa tanto esto de las preguntas con destreza cognitiva? Porque en las preguntas de destreza cognitiva pasamos el nivel de tener contenidos mentales, tener almacenado información como conceptos, datos, nombres, para establecer relaciones, ¿no? Para establecer relaciones cotidianas, ¿no? Y también de análisis de texto, porque esa es la tendencia de las universidades, sobre todo en una universidad como Villarreal, que está siguiendo la línea de San Marcos, en donde las preguntas de filosofía, ¿no? Al menos lo que estamos haciendo en esta clase, las preguntas de filosofía son preguntas de texto filosóficos, ¿no? Entonces, no es suficiente saber de repente algunos conceptos, sino reflexionar a partir de estos conceptos y interpretar, inferir textos filosóficos, ¿ok? Textos filosóficos, que eso es lo más importante. Y de pasada, así como que de taquito, te ayudo también con tus lecturas de razonamiento verbal. De pasada, claro, no me quiero meter en ese campo que yo seguro que tiene un excelente profesor, pero algo que sí sé yo son lecturas filosóficas, pues, ¿no? Y muchos, créeme, muchos sufren y tienen dificultades con lo que son las lecturas de corte filosófico. ¿Por qué? Repito, porque no es solamente de contenido, es como que, yo sé este concepto, ¿no? Sino porque hay que interpretar, primero hay que saber leer, pues, ¿no? Hay que saber leer, hay que decodificar, hay que encontrar la idea principal, hay algunos trucos por ahí, palabras que nos puedan orientar hacia una resolución, ¿no? En un problema de texto filosófico que a veces puede ser muy complejo o puede parecer complejo, pero en realidad en realidad se nos hace mucho más simple, mucho más fácil, si es que podemos tener ciertos trucos a partir de identificar términos o ideas principales y de ahí, pum, pum, toda nuestra cabeza se hace como una
una red neuronal que nos permite alcanzar una respuesta correcta. Entonces, la clase del día de hoy está orientada para aprender dos cosas. Preguntas de destreza cognitiva, o sea, preguntas de eco, pero también interpretación de textos filosóficos, pequeños fragmentos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo nos va. Hay que recordar que ya se acercan también los exámenes de admisión en las diferentes universidades, en Villarreal, ¿no? En San Marcos también. Entonces, esto está orientado básicamente para Villarreal, ¿cierto? Entonces, aquellos alumnos que se han estado preparando en diferentes ciclos, semestral o verano, no podemos dejarnos ya a puertas del examen. Entonces, las últimas semanas son las más importantes, ¿ya? En las últimas semanas es donde que hay que abocar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, amanecernos, estudiar, revisar resúmenes, o sea, ya a estas alturas hay que tener puros resúmenes o repasos, revisar problemas, hay que ser muy, muy puntual con eso, hay que irse a fondo porque ya no queda prácticamente nada. Entonces, no podemos dejarnos, ¿sí? Hay que ir con furia hasta el final. Hasta el final, le cuento un breve anécdota, así muy brevemente, una amiga mía, porque uno siempre dice que ya el día anterior al examen no hay que estudiar, ¿no? Porque hay que relajarse, no hay que generar tensiones y cosas así. Pero yo te digo una cosa, tenía una amiga que era loquita, ¿no? Muy cardíaca, como le llaman ustedes. Y la madrugada anterior al examen de admisión, comenzó a estudiar algunos temas, no sé, que de repente no dominaba muy bien o que le faltaban. Recuerdo que creo que era algo sobre militarismo en el Perú, primer militarismo. Y se pasó toda la madrugada estudiando sobre eso, militarismo. Oye, y le vinieron preguntas de militarismo en su examen. Le vinieron como 2 preguntas de militarismo o de lo que había estudiado esa madrugada. 2 o 3 preguntas de lo que había estudiado esa madrugada. Ingresó. Claro, si son 2 o 3 preguntas, imagínate. Hay gente que se queda por una milésima de pregunta. Entonces, eso a mí me hizo pensar que esos consejos de ya no estudiar un día anterior y esas cosas pueden servir, pero de repente estudiar un poquito más, ¿no? Ir hasta el final, ¿no? De repente puede traernos también resultados favorables. Entonces hay que agotar todos nuestros esfuerzos, hay que agotar todas nuestros ánimos, hay que estar motivados, hay que estar jubiloso, y hay que ser muy perseverante, hay que tener tolerancia a la frustración y hay que ir hasta el final, chicos, ¿ok? No se olviden de eso, no vamos a dejarlo cuando ya estamos prácticamente casi en un pie dentro de la universidad, ¿sí? Entonces hay que seguir estudiando, vamos a seguir estudiando, esa es mi recomendación, ¿ok? Aquellos chicos que están terminando los ciclos y piensan que, ay, estudio solo, no, chicos. Hay que seguir en competencia, hay que seguir puntualizando, entonces vamos a hacer eso. Hasta el final hay que seguir estudiando, ¿ok? Bueno, entonces, les comentaba, ¿no? El examen, nos comenta nuestro amigo coordinador que el examen es el 30 de abril y 1 de mayo. Falta un mes, chicos, un mes para el examen de admisión. Hay que echarle con fuerza, todo hasta el final, ¿ok? No hay que quedarnos ahí, a la mitad. Si ya hemos hecho el semestral, si ya hemos llegado hasta este momento, si has estudiado en cualquier otro lugar, vamos a seguir hasta el final, ¿ok? Bueno, entonces ya con esa recomendación vamos a hablar de la filosofía del siglo XIX. ¿Por qué estoy tomando el tema de la filosofía del siglo XIX? Porque es una propuesta filosófica que nos abre una perspectiva al pensamiento del siglo XX, pero que también retoma algo
de la filosofía del siglo XVI al siglo XIX, o sea, lo que se le llama la modernidad. ¿Por qué? Porque el autor que vamos a tratar el día de hoy, que es Friedrich Nietzsche, ¿sí? No aparece de la nada. Friedrich Nietzsche, que es un tipo muy controversial. Hay mucha gente que le rinde culto a Nietzsche. ¿No? Tú vas, los primeros años de algún neófito de filosofía, le revientan cohetes a Nietzsche y uno se pregunta, oye, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hace Nietzsche? ¿Por qué nos sentimos tan identificados con este pensador, con este filósofo? ¿No? Porque es un filósofo que de cierta manera es subversivo, ¿no? ¿Qué significa la palabra subvertir? Subversivo. Subversivo es aquel que rompe con el esquema tradicional, es aquel que rompe con lo conservador, es aquel que rompe con el status quo. Entonces, Nietzsche no aparece de la nada en la historia de la filosofía. Nietzsche es el hijo de su época. Y la época en la que vive Nietzsche es una época de transición entre la filosofía moderna, ¿cierto? La filosofía moderna, con sus propuestas, y la filosofía contemporánea del siglo XX, que es lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Porque vamos, me parece que en alguna clase yo les pregunté a los chicos, ¿no? Hice esta acotación, ¿no? Miren, hice esto. Un alumno me responde al chat y me hace esto, ¿no? Me hace esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ven? Sí, en este momento me parece que le estoy compartiendo la pizarra. Miren, el joven me escribe, yo digo, no recuerdo exactamente qué digo, pero me responde de esa manera. A ver, ¿qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? A ver, ¿alguien me puede decir qué significa eso o qué es eso? ¿Qué es? En su lenguaje, en sus formas juveniles. Una carita feliz es esta. Mira, una carita feliz puede ser esto. Pero aún así, mira, estamos utilizando símbolos, ¿verdad? Estamos utilizando símbolos. Claro, no podría ser así también. Pero al final de cuentas, todos tienen como que el mismo sentido. Estamos utilizando símbolos que podemos entender. Símbolos emocionales, ¿no? Que hace 10 o 20 años atrás no empleábamos. Sin embargo, si es que yo en un texto, en una conversación informal, yo utilizo, ¿no? Esta figura o esta o esta, nos vamos a entender, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿O qué tal si, por ejemplo, yo hago esto? ¿No? Hago así, a veces alguien me hace esto, ¿no? ¿Entendemos o no entendemos cuál es este término? Entendemos la expresión. Entendemos una expresión simbólica, pero no es una expresión. Uy, se me apaga la computadora. Segundo, chicos. Tranquilidad, no pasa nada. Todo está acá, listo, preparado. A ver. Ya, no pasó nada. Les comentaba, eso es una expresión que podemos entender, ¿cierto? Que rompe con la tradición. Escucha, rompe con la tradición. ¿Cuál es la tradición? La transmisión, por ejemplo, sería lo que ustedes me están escribiendo en el chat, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice, profesor, felicidad. Alguien me dice por ahí, sarcasmo, ¿no? Alguien por ahí me dice, fastidio, ¿ok? Mira, estas que acabo de escribir,
Estos son términos que responden a la formalidad, ¿no? Responden a una forma, responden a una formalidad. ¿Qué significa formalidad? La formalidad significa que estamos respetando reglas o normas, ¿ok? Eso es la formalidad, ¿no? La regla, la norma. Pero no son reglas o normas lingüísticas que tú y yo hemos acordado utilizar. Porque cuando tú naciste, ¿no? Tus padres te comenzaron a presentar el mundo a través del lenguaje, pero un lenguaje que es un conjunto de signos y símbolos arbitrarios que tú, en función al idioma que se practica donde estás, donde has nacido, ¿no? Simplemente lo aceptamos, ¿no? Y hay una norma, y hay una regla, y el ente regulador, la autoridad, sería la RAE. Pero de pronto aparecen unos tipos, ¿no? Y comienzan a hablar así. Yo la primera vez no entendía esto, o esto. ¿Qué es eso? Son expresiones, pero que rompen. Mira, ¿rompen con qué? Rompen con la formalidad, rompen con la norma. O sea, si se rompe con la norma, si se rompe con la regla, si se rompe con la ley, con las pautas, entonces, ¿qué es lo que somos si rompemos la norma? ¿Qué eso es lo que somos? Como dice una canción de Judas Priest, Breaking the Law. ¿Qué es? Si rompemos las leyes, entonces somos, de cierta manera, subversivos. Esa palabra que a nadie le gusta porque les trae malos recuerdos, pero estamos dentro de un contexto, ¿se entiende? Eso significa ser subversivo. Y este señor que estamos tratando en este momento, que se llama Friedrich Nietzsche, es subversivo. ¿Por qué es subversivo? Porque va a romper con la norma, las formas, la propuesta, las intenciones, las metas, los objetivos, las costumbres, las tradiciones, etcétera, del pensamiento, de la cultura del siglo XIX hacia atrás. Y termina dando una nueva visión, una nueva perspectiva de comprender la realidad hacia adelante. O sea, tenemos entonces, ¿no? Y no es que él sea el único, pero es como que es la vedette, ¿no? Es como que el que llama la atención, el raro, el loquito. Es como tenemos un antes, ¿no? Este sería el siglo XIX, es el siglo XIX. Tenemos un antes, todo lo que sea antes del siglo XIX, y tenemos un después. En el siglo XIX pasaron muchas cosas. A estos pensadores que aparecen por acá, en el siglo XIX, más o menos a mitad del siglo XIX hacia adelante, se le llaman como que los maestros de la sospecha. Algo así les dicen, los maestros de la sospecha. ¿No? No sé si maestros, no recuerdo muy bien si le llaman maestros de la sospecha, ¿no? O filósofos de la sospecha, o pensadores de la sospecha. Vamos a ponerle así, pues, maestros de la sospecha. ¿Por qué? Porque sospechan, porque critican, porque se dan cuenta de ciertas cosas en el siglo XIX que otros de repente se tapaban y no querían ver. Uno de ellos sería Marx. Otro de ellos sería ese señor que estamos tratando el día de hoy. Y otro sería Freud, ¿no? Más conocido dentro del campo de la psicología, ¿no? Ser subversivo no es ni bueno ni malo, Ángel. Ser subversivo es lo que yo puntualmente te estoy explicando.
Ser subversivo es romper con la regla, romper con la norma. Entonces, ahora tú tendrías que preguntarte, ¿todas las normas son buenas, Ángel? No quiero entrar mucho en el detalle de lo bueno, del término bueno, pero podríamos decir, todas las normas o las reglas son favorables para todos, son correctas, responden a los intereses de las mayorías, ¿sí o no? ¿Qué piensan? Puede ser el término para lo que tú quieres, con lo que me quieres expresar una idea sería relativo, la relatividad. La relatividad es un concepto filosófico que se refiere a que depende de la perspectiva. Puede ser como que no puede ser. Entonces, las reglas y las normas no surgen de... Las reglas y las normas surgen de cierta artificialidad. ¿Qué significa artificial? Significa que es creado por el hombre y responde al interés de ciertos hombres, no de la mayoría, ¿no? Sobre todo los que tienen poder. Entonces, si es que las reglas se construyen a partir de artificios, ¿no? De manera arbitraria, si de pronto en un momento histórico esas reglas o esas normas no me favorecen y no favorecen a las mayorías, entonces tal vez esas reglas o esas normas se tienen que cambiar. Pero siempre hay algo que está antes, lo tradicional, lo que está aferrado a la regla y a la norma que no quiere cambiar. Entonces ahí es donde aparece el término de subvertir, cambiar, ¿no? Hacia una nueva forma, una nueva manera, en la cual no siempre vamos a estar todos de acuerdo. Eso significa ser subversivo. Nosotros entendemos la palabra subversivo un poco más relacionado con el terrorismo, ¿no? Y aplica muy bien porque el modelo que querían emplear, pues, los subversivos terroristas, era invertir el orden del Estado, el status quo. Por eso es que llega a nosotros el término subversivo de una manera o con una connotación negativa. No diría bueno, no diría malo, sino negativo. El asunto del anarquismo, Joaquín, es que el anarquismo es la ruptura de la ley, pero sin propuesta. ¿Sí? El anarquismo siempre tiende hacia... El anarquismo nunca está contento con ninguna norma y siempre van a haber normas. Porque si yo quiero subvertir estas normas actuales o esta forma de pensar, significa que yo voy a proponer otras normas, ¿cierto? El anarquismo nunca está conforme con la norma. El anarquismo siempre es caos. Desde cierto sentido. Porque de repente pueden haber anarquistas que me puedan decir otra cosa. Pero si nos ceñimos al término, el anarquismo es la ruptura de cualquier tipo de orden. Yo no consideraría a Nietzsche o a Marx o a Freud anarquistas, porque van a proponer, ¿no?, un nuevo orden. Y en realidad, si hacemos una lectura de la historia es, de cierta manera, dinamismo. La historia es cambio, ¿no? Facciones que se enfrentan. El término correcto sería dialéctica, ¿no? La dialéctica, que es un término bastante oscuro, yo me demoré mucho en dialéctica, por cierto. La dialéctica tiene esta figura. La dialéctica tiene esta figura. Enfrentamiento versus entre dos facciones. Eso es la dialéctica, un enfrentamiento, a partir del cual de ese enfrentamiento surge algo nuevo. Surge algo nuevo.
Ese es un método. La dialéctica, que es entenderlo algo así como que lucha de contrarios, lucha de opuestos, ¿no? Guerra entre el ser y el no ser, en donde a partir de este enfrentamiento, de esta oposición entre una facción y otra, aparece algo nuevo. A eso se le llama dialéctica. Y la dialéctica significa cambio, modificación. Eso es la dialéctica. Pero no enfrentamiento por enfrentamiento, sino porque a partir de ese enfrentamiento, que puede ser ideológico, que puede ser histórico, que puede ser material, que puede ser espiritual, en fin, surge algo que es diferente de lo primero y de lo segundo. Y luego esto que aparece, que se convierte como en una especie de nuevo orden, ¿sí? Como un nuevo orden, también luego se ve enfrentado con otras fuerzas. También luego esto se ve enfrentado con otras fuerzas en oposición. O sea que también aparece por acá dialéctica. Y de ese enfrentamiento nuevamente aparecerá un nuevo orden. Y así sucesivamente. Eso es la dialéctica y es una manera de leer la historia del hombre. No en un sentido lineal, sino en un sentido conflictivo. Este método de la dialéctica fue utilizado tal vez por primera vez por un señor llamado Heráclito, filósofo griego, ¿no? Que decía que la realidad, el arjeo al principio era el fuego, ¿no? También utilizó de cierta manera Sócrates con su método mayéutico, que también es dialéctico, porque enfrenta a dos razonamientos para luego llegar a una verdad, ¿no? Muchos filósofos han utilizado el término, esta figura de la dialéctica para interpretar o comprender la realidad. De otros, uno muy famoso sería Hegel, otro sería Marx. En general, está muy implícito en la historia de la filosofía y en la reflexión filosófica. Pues nuestro amigo Nietzsche, también termina siendo algo dialéctico, porque él considera visión en la realidad, que no hay un sentido positivo. Entender un sentido positivo de la realidad es el modo cristiano, así, como si la historia, el sentido de la historia, del hombre, de la realidad, sea así, siempre hacia adelante, tal como tú puedes entender el tiempo. Porque cuando tú entiendes el tiempo, lo entiendes así, de manera positiva, ¿no? No de manera confrontacional, no de manera polémica, dialéctica, sino más bien en un sentido lineal. Esto es un sentido lineal de la historia. Nietzsche no lo ve así, él lo ve como un enfrentamiento, también. Al igual que otros pensadores como Hegel, Marx, Sócrates, Heráclito, ¿cierto? Entonces, si ustedes me estaban preguntando, ¿no? Me estaban preguntando el anarquismo es una ruptura, nunca, no está conforme con un orden, porque mira, si acá encontramos nosotros, en este momento, en esta figura, encontramos como una oposición, que esto sería el momento, digamos, de caos, caótico, luego surge algo y que se mantiene estable, un orden, pero luego a ese orden se le enfrenta otro orden, y así sucesivamente. No es anarquista, no es puro caos, hay un sentido también. Entonces, Nietzsche aparece en la historia, y es tan importante, por cierto, porque él rompe con los esquemas tradicionales, él rompe con los esquemas de la modernidad. Ya lo hemos hablado en clase. La modernidad que tiene o que se caracteriza por un optimismo, por un sentido de progreso que se sostiene sobre las facultades de la razón. Nietzsche rompe con eso.
sospecha. Por eso le llaman el maestro de la sospecha. Entonces, si durante el periodo de la modernidad todo estaba en función de la razón, el Dios razón o la razón, la propuesta de Nietzsche es irrumpir, subvertir el camino de la razón. Entonces, si nosotros asumimos que esta es la realidad, ¿no? Acá estás tú, acá estamos nosotros. A ver, vamos a dibujarlo. Aquí estamos nosotros. ¿Sí? Aquí estamos nosotros. Y si yo quiero alcanzar la realidad, digamos que tengo, desde los griegos, ¿no? Desde los griegos se ha construido un sistema racional para tratar de alcanzar o comprender esta realidad, hacer ciencia. Y ese único camino es el que nos habían propuesto, el problema, el camino racional. Una de las maneras de entender la racionalidad, racional, de comprender la realidad. ¿Ok? Pues el camino de Nietzsche hacia el siglo XIX dice, está bien, es bueno tener este camino, es bueno, está bien, es correcto, pero yo te presento otro camino. Este sería el otro camino, la otra puerta. ¿Cuál es esa otra puerta? La puerta de lo irracional. Es una postura también, que también la tiene, por cierto, Freud, ¿no? Listo. Entonces, así es como llegamos a este término, pues, el término de lo irracional. Lo irracional no necesariamente es algo que niega la razón. Lo irracional es una propuesta tangencial a la razón. Es un camino diferente de la razón. No distinto, no diferente. ¿Ok? Para tratar de interpretar o comprender algo que nos sobrepasa, que podría ser la misma realidad en sí. Si tú eres una persona que cree que el mundo es ordenado, que cree que el mundo se rige según leyes y normas y principios, probablemente has decidido tomar este camino, el camino de lo racional, el camino que te han trazado, el camino que te han impuesto, que te han educado, un camino en donde lo que es no puede no ser al mismo tiempo. El camino de lo irracional rompe con esto y nos propone otra manera de ¿qué? De interpretar la realidad. Rechazando, ¿qué cosa? Rechazando una única verdad. Rechazando la verdad como un absoluto. Si es que te preguntas a qué se refiere con lo irracional es una interpretación diferente de la racional, pero de plano rechaza esto. Rechaza que exista algo que podemos considerar la verdad en un sentido pleno, absoluto. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos esto. Ya tenemos esto como base. Ahora, mira, ¿no? Hay un contexto de la filosofía contemporánea del siglo XIX, no lo vamos a tratar puntualmente ahora, nos vamos a ir de frente a Nietzsche. Este señor es Nietzsche, este bigotón tan guapo, ¿no? Nietzsche es un tipo loquito. Discúlpame que utilice estas palabras y no sea, digamos, tan formal, ¿no? O tan académico, pero me entiendes, me comprendes. Así como yo comprendo cuando tú haces esto, ¿no? Y eso también termina siendo una irrupción del lenguaje tradicional, pero nos comprendemos. Y esa es la tendencia de cómo vivimos actualmente. Entendemos esto, podemos comunicarnos,
pero ello también significa una ruptura de las formas tradicionales o del lenguaje. Estoy tomando el lenguaje, el idioma, como una excusa para, para aterrizar la influencia que tiene esta subversión o esta ruptura de los modos tradicionales en nuestra cotidianidad, tan simple como la comunicación en el chat. Porque si nos ponemos a hablar de ideologías, si nos ponemos a hablar de propuestas como el activismo, el activismo feminista, ecologista, este, la reivindicación de las comunidades originales, la lucha contra el racismo, en realidad todo esto que estamos viviendo en nuestra cotidianidad responde a un sentido de romper con las normas, romper con las reglas y interpretar el mundo en un sentido diferente a cómo se había venido interpretando anteriormente. Ahí radica la importancia. Me gusta la palabra que empleas, Ángel, porque Ángel nos dice, se podría denominar una evolución la degeneración de cómo escribimos o hablamos. Todo cambio implica una degeneración, ¿no? Porque si hablamos de formas puras, ¿no? Y de pronto comenzamos a utilizar esto, obviamente estamos degenerando, pues. Pero el asunto es que nos estamos comprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos degenerando? ¿Qué es lo que estamos pervirtiendo? ¿Qué es lo que estamos corrompiendo? Estamos corrompiendo la norma establecida. Y hay una suerte de corrupción, claro que sí. Hay una suerte de corrupción para aquel que se queda anclado en las formas tradicionales, ¿no? Ojo, yo no estoy aprobando todas las propuestas que rompen con la tradición, ¿no? Pero sí te estoy haciendo notar que es un fenómeno cultural, social, económico, que tiene un fundamento filosófico. Y en donde este ejemplo, que es un ejemplo lingüístico, es simplemente, ¿cómo le llaman? Un cachito, un ejemplo, nada más. Pero trasciende mucho, trasciende más allá del lenguaje, por supuesto que sí, ¿no? Tal cual, sí, Joaquín, es lo que me está diciendo. Joaquín me dice, una comprensión de base al cambio o sublevación de las normas impuestas establecida por alguien más. Había que preguntarnos, ¿quién impuso esas reglas y por qué yo tengo que hacerle caso a quien impuso esas reglas? Yo nací y ya estaban esas cosas, y luego me tocó seguir nomás, pues, ¿cierto? Mi mamá me enseñó que esto era bueno, mi papá me enseñó que esto era malo. ¿Y por qué? Pues porque a ellos le enseñaron así. ¿Alguna vez ellos reflexionaron sobre lo que era bueno, sobre lo que era malo? No lo sé, probablemente no, pero yo sí. He ahí la diferencia. Eso es el posmodernismo. Eso es el pensamiento del siglo XX y siglo XXI, pero que tiene sus antecedentes en un tipo como Nietzsche, que rompe la norma. Pero él tampoco es que surge de la nada. Hay antecedentes como Schopenhauer, Heráclito, un músico llamado Wagner, ¿no? Porque si ustedes escuchan la música de Wagner, Richard Wagner, no sé si alguien sabe alemán, creo que no sé si estoy hablando mal o bien, Richard Wagner, tiene una obra que se llama, me parece, Las Valquirias, rompe con la música que tenía que ser armonía, la música que tenía que ser, la música que tenía que ser apolínea. ¿Qué significa apolíneo? Lo apolíneo es algo que responde a la norma, es algo que responde a la regla, que me invita a la reflexión, que me invita a la mesura, ¿no? Que me invita a la pauta, o sea, a la verdad impuesta por una autoridad, a la regla. Lo apolíneo.
La música así como que de pajarito, no, eso es lo apolíneo, la regla. Y de pronto aparece un tipo como Richard Wagner, ¿no? Un tipo como Wagner, con su Río de las Valquirias, creo que se llama, así se llama y es una cosa muy corpórea, es una cosa que cuando tú lo escuchas se siente adentro, se siente, es muy sensorial, es muy corporal, es como si sintieras a través de la música tu propio cuerpo sudando, vibrando, exaltado, prácticamente casi hasta un nivel de locura. Trompetas, trombones. Ahorita lo voy a poner ya, para que te voy a contar las Valquirias de Wagner si lo puedes escuchar, al menos un minuto, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Ride of the Valkyries, ¿no? Sería la cabalgata de las Valquirias, ¿no? La canción de Richard Wagner. Mira, te lo voy a poner un toque solamente para que te hagas de una idea, ¿ya? Nada más. ¿Está bien o no quieres? ¿Sí? Para entender un poquito, pues, lo que nos está diciendo las influencias de Friedrich Nietzsche. ¿Ok? Mira, acá te lo voy a poner así un minuto nada más, ¿ah? Pero no te vayas a traumar. Hablo. Sí lo has escuchado, seguro. A mí me encanta. Cuando estoy en mi casa los domingos, barriendo, limpiando mi cuarto, yo estoy... ¿Sí lo han escuchado, sí o no? Ese es Richard Wagner. O sea, tú te imaginas, siglo XIX, tipo como Richard Wagner, ¿no? Con esa cosa, te da ganas de matar, es puro heavy metal, black metal, thrash metal, ¿no? Son los orígenes de black metal, por cierto, yo soy metalero. Y tú escuchas eso y como, ¡wow! Destrucción, vamos a destruir, vamos a romper, ¿cierto? Eso es Richard Wagner. Y en los comienzos de Nietzsche, ¿no? Tiene mucha influencia de Richard Wagner. Un par de minutos. No, 10 segundos, no más. Ahí viene. Y ahí se pone más heavy. Ok, demasiado. Muy heavy metal para nuestra clase humilde seminario de filosofía. ¿Ya? Así es el asunto, chicos. ¿Ok? Ay, perdón, discúlpame, ya lo borré. Sí. Bueno, sí, te pueden denunciar por eso, pero hay que romper, hay que subvertir. Estamos en clase de Nietzsche. Bueno, ok, está bien. Listo. En fin. Richard Wagner termina siendo una fuerte influencia para Nietzsche. Al comienzo, luego lo odió. No importa ya, eso ya te contaré, son chismes filosóficos, ¿no? Porque parece que Nietzsche estaba enamorada de las placas de Richard Wagner, y hubo una cosa ahí media sórdida, pero esos son chismes filosóficos, que si quieres saber, pues, bueno, pues tendrás que estudiar filosofía, pues, ¿ok? Bueno, entonces, eso es muy importante, Los aportes, la influencia de la filosofía existencialista, la fenomenología, la posmodernidad, crítica a la metafísica occidental, no una crítica a la metafísica occidental. Esta palabra la vas a notar, metafísica, ¿no? Lo dionisiaco, lo apolíneo, el eterno retorno, el superhombre, la transmutación de los valores, la voluntad del poder, son algunos de los términos que vamos a tener que interiorizar para entender un poquito. Algunas de sus obras más importantes, no diría más importantes, me refuto a mí mismo. Algunas de las obras más conocidas, que no es lo mismo ser conocido que ser más importante, ¿no? Algunas de las obras más famosas, evidentemente, hacían los Zaratustra, el origen de la tragedia griega, el ocaso de los ídolos, ese Homo, el anticristo, ¿no?
cuando era chibolo, me creía satánico, ¿ya? Cuando tenía así 17 años, así 16 años. Me fui al centro de Lima donde encontraba libros, allá en Quilca, ¿ya? Y creo que ahí empezó todo. Todo empieza por el maldito metal, por el black metal, ¿ya? Entonces, creo que por ahí empezó mi interés por la filosofía. Que yo quería leer libros, pues así, pues, sobre Lucifer, sobre Satanás, ¿no? Como todo chibolo, pues, ¿no? Entonces voy a comprar mis libros y encuentro este libro, El Anticristo. Oye, yo me quedé así como que, oye, esa cosa es sórdida, elegante, ese es del diablo. En serio, yo pensé que era del diablo, pues, ¿no? Que iban a ver así cosas del diablo. Y chicos, era un libro de filosofía. Era un libro de filosofía. Yo comencé a leer El Anticristo y mis ojos se me abrieron. ¿Y quién era el autor del Anticristo? Este señor, este bigotón hermoso, Papi Nietzsche. Pregúntele a cualquier metalero. Nietzsche corazón, ¿no? El Anticristo. ¿Pero qué dice? ¿Por qué se llama el Anticristo? Léelo, pues. No tenemos tiempo para hablar del Anticristo. Es genial. Todas estas obras son geniales. Porque si a ustedes les llama mucho la atención Nietzsche es porque tenemos un espíritu rebelde. Ya no quiero decir la palabra subversivo porque van a decir que estoy haciendo apología, pero ya he aclarado el término de la subversión dentro de un contexto estrictamente filosófico, ¿cierto? Pero es cierto. Entonces, la adolescencia, la etapa en la cual se encuentran ustedes, yo ya pasé hace rato ya. Voy a cumplir 40 años, chicos, pueden creerlo, 40, ¿en qué momento? No sé, momento sad, no sé, ¿en qué momento? 40 años, casi allá, falta poquito, un par de años más y 40 años. Pero bueno, algo que me quedó, ¿no? De mis idas y vaivenes con el metal, es este espíritu rebelde que si ustedes se sienten identificados, es porque están en esa etapa en la que reflexionan, no se sienten conformes con lo establecido, con lo dado, y se dan cuenta que de repente tienen opinión, que esas verdades absolutas, eternas, ese orden apolíneo, esa metafísica que nos encajona en un sentido de justicia, en un sentido de verdad, en un solo sentido del amor, en un solo sentido de la libertad o de la igualdad, que son ideas metafísicas, no me conforman, no me siento bien. Entonces, de pronto el adolescente con toda esta pasionalidad dice, pues hay que romperlo, pues. Ya, eso es el espíritu dionisiaco. Porque lo dionisiaco, este término, ¿no? Que vamos a ver, lo dionisiaco es lo contrario de lo apolíneo, ¿no? Lo dionisiaco es romper con la norma, con la regla, con lo armonioso, que podría ser un sistema de reglas. Entonces, hay que romper las reglas. O no sé. Bueno, peligroso leer a veces a Nietzsche cuando se es muy joven porque uno termina volviéndose pues un anarquista y en realidad Nietzsche no es un anarquista, él odia probablemente a todos los anarquistas. Entonces, una mala lectura de Nietzsche nos puede llevar al caos. No queremos un caos sin un fin. No, o sea, no queremos ese tipo de caos, ¿ok? Nietzsche no aparece solo. Alguien que tiene quien tiene mucha influencia es este señor llamado Schopenhauer, el maestro del pesimismo. Este tipo es genial. Schopenhauer es un loquillo. Schopenhauer es uno de mis filósofos también preferidos cuando me quiero poner medio Wagner, medio heavy metal. Porque este tipo también, él de cierta manera es uno de los que inicia ese pensamiento irracional. Ojo, irracional no solamente significa romper lo racional, no es la intención tal vez, es abrir una puerta diferente para tener una interpretación o comprensión del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto?
privilegiar la voluntad, privilegiar la vida, lo instintivo. El individuo, el hombre de carne y hueso, el hombre que respira, que siente, que defeca, eso eres tú. Tú no eres una maldita idea, no eres una abstracción, no eres un espíritu, no eres alguien que está esperando morirse para de repente alcanzar la verdadera felicidad en un paraíso de eterna gloria, en donde posiblemente te sientas tan feliz, pero tan feliz que te vas a aburrir y entonces tu vida se convierte en un sinsentido. Porque si te dieran la oportunidad de ser feliz, hasta te aburrirías de la felicidad. Y más allá de eso, ¿qué hay? No hay nada, pues. Entonces entras en una especie de Schopenhauer le llama tedio, sin sentido de vivir, estar aburrido, estar aburrido. ¿Tú te imaginas la eternidad en la felicidad con Dios? ¿Te imaginas eso? Yo la gloria de Dios, vivir Él en el paraíso eterno siendo feliz. ¿Y qué queda de tu humanidad? Si tus motivaciones, tus pulsiones, lo que te hace ser humano es precisamente la privación, tu cuerpo, lo que no tienes, lo que necesitas. ¿Cómo tú te imaginas una vida siendo espíritu, feliz eternamente? Schopenhauer dice, de tal caso, si fuera eso, el ser humano es una cosa tan mal hecha, tan inconclusa, tan defectuosa, que ni siquiera podría vivir una eternidad en la felicidad porque se aburriría. Oye, las palabras de Schopenhauer son bravas. ¿Te imaginas un sinsentido de la vida? Ni siquiera estaríamos conformes siendo felices. Entonces, ¿qué es lo que queda después de eso? Si te dieran la oportunidad de una felicidad plena, ¿y luego qué hay? ¿No? Entonces, en un diálogo aparente, Schopenhauer habla con Dios y le dice, ¿cómo has osado despertar de la tranquilidad de la nada a esta masa informe, tonta, para que sufra? Solamente una mente enferma, maquiavélica no dice, solamente una mente enferma y sucia sería capaz de levantar de la nada esta cosa llamado hombre. Dios, eres un enfermo, eres un sucio, porque has creado a esta cosa incompleta, mal hecha, solamente para que sufra y que tenga necesidades infinitas, y que ni siquiera la gloria que tú propones le haría feliz. Eres un enfermo. Eso le dice Schopenhauer a Dios. Habla. Dile eso a tu pastor, a ver. Dile eso a tu sacerdote. Por eso a mí me encanta. Este tema a mí particularmente me gusta porque es trash metal, puro heavy metal, chicos. Schopenhauer, mira este viejito acá, este viejito Schopenhauer. Nietzsche leyó a Schopenhauer y se quedó así como, oh, wow, paso. Entonces, esa es la propuesta irracional. Proponen estos dos sobre todas las cosas, no lo espiritual, no lo racional, no la norma, sino lo instintivo, la vida. Porque es esto lo que tú puedes tener en cuenta. Lo único de lo que puedes estar seguro es que eres vida que quiere seguir viviendo, vida que vive o seguir siendo, utilizando un poco, jugando con el lenguaje español que tenemos, seguir siendo, porque la vida es seguir siendo. Y al final, si tú reduces todas tus intenciones, todos tus proyectos de vida, académicos, profesionales, sentimentales, al final lo único que quieres es seguir siendo. ¿Y qué significa seguir siendo? Poder seguir, ser, existir, vivir, afirmación. Porque luego de eso, ¿qué hay? No hay nada. Los griegos lo sabían. Homero lo sabía ya en el siglo X a.C. Y él dice, es humo, es nada. Así. Porque una vez cuando en el mito de Homero, la Ilíada, no, perdón, la Odisea,
Cuando Odiseo desciende al infierno, por unas cosas que tú debes saber por literatura, y se encuentra con Aquiles en el infierno, en el Hades, y Odiseo lo ve a Aquiles bello, hermoso como era en vida, y Odiseo le dice a Aquiles, Odiseo le dice a Aquiles, dice, Aquiles, sigue siendo tan hermoso como lo eras en vida, acá en el Hades. Muy bien podría ser el dios de todos en el inframundo. Aquiles, con una sombra, una lágrima que le corre, Aquiles le dice, preferiría ser el hombre más miserable, preferiría ser un esclavo, preferiría ser el hombre más feo del mundo de la superficie antes de ser el rey de los muertos. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está diciendo Aquiles a Odiseo? Le está diciendo que el no ser es nada, que la no existencia es nada, que no hay una trascendencia. Después de esta vida que tienes, no hay nada, solamente humo. Preferiría ser, como le decía Aquiles, un cuidador de cerdos antes de ser el rey de los muertos. Nietzsche nos está planteando eso. Todo es vida, vitalismo. ¿Y cómo es la vida? La vida se reduce a querer seguir siendo, ser y ser. De esa manera podemos entender esto. ¿Qué cosa? La voluntad de poder. Es una manera de interpretar a Nietzsche la voluntad del poder. ¿Qué significa la voluntad del poder? Poder seguir siendo, poder ser. Ojo, es una interpretación. Hay otras interpretaciones, pero esta es a la que yo me estoy orillando. La voluntad de poder de Nietzsche, que es uno de los conceptos más fuertes de la filosofía de Nietzsche, no exalta esto, la vida, el vitalismo. Pero si seguimos la línea de la vida como algo que discurre, como si fuera una especie de cascada que cae con fuerza sobre la roca y la destruye, no es racional, no hay un orden establecido, hay una interacción, hay un dinamismo, hay una dialéctica, una destrucción y generación al mismo tiempo. Ser y no ser se dan en un mismo plano, en un mismo sentido ontológico. No hay una diferencia. Nos han hecho creer que existe el arriba y el abajo. Nos han hecho creer que existe el bien y el mal. Por eso te decía, yo no diría ni bien ni mal. Nos han hecho creer que existe la vida y la muerte, la noche y el día, cuando todo es parte de una unidad. ¿Cierto? La unidad de los opuestos, como diría Heráclito. ¿No? Entonces, el seguir siendo, el existir, el vivir, es este ahora. No solamente buscar la felicidad, no evadir la tristeza, no buscar solamente la vida en un sentido espiritual, como nos han hecho creer los cristianos, ¿no? Sino la vida como la unidad de los contrarios. Trágate todos los contrarios, dice Nietzsche. Lo malo y lo bueno, la alegría y la tristeza, el odio y el amor, todo es uno. Todo es lucha de poder, porque eso afirma la vida. No por separado. Nos han hecho, de verdad nos han hecho. Todos aspiramos a la felicidad, ¿no? ¿Y por qué no evadimos el otro lado? ¿Por qué no asumimos y comenzamos a vivir en función de aceptar todo? Los dos lados. Porque ambos hacen posible esto. El ser, el existir, la afirmación o el seguir siendo. Eso es la voluntad del poder. Espero que me hayan entendido más o menos este concepto de la voluntad del poder. La voluntad del poder no radica sobre una norma, no radica sobre la regla. Las reglas son impuestas. Toda norma, empezando por los mandamientos, ¿no? Toda norma
es acuerdo, toda norma es una intención de encontrar una armonía para que convenga a ciertos grupos. Es útil, pero yo no me voy a creer que la regla o la norma es la realidad. Son solamente formas de interpretar. No es, porque no existe tal cosa como una verdad absoluta. Depende. Si en este orden las reglas funcionan, pues bien. Pero en algún momento el orden no va a servir. Entonces, habrá un enfrentamiento y habrá otras propuestas. Pero yo no voy a defender verdades absolutas, porque no hay verdades absolutas. Es como en el lenguaje. Yo no voy a defender el decir todos, como si fuera una sustancia real. Ojo, no te digo que a mí me gusta mucho esto del lenguaje inclusivo, ¿eh? En lugar de decir todex, todex. A mí me revienta, me suena tan mal todex. Pero tampoco me voy a arañar por una norma, que sería todos. Porque lo dice la RAE. ¿Y quiénes son esos señores de la RAE? A mí que me interesa. A mí me facilita la comunicación. Si resuelve problemas, todo es dinámico. Y responde a esto. Pero si yo voy a defender la metafísica, cosas absolutas, ideales, pero que no puedo tocar, que no puedo ver, que están por encima de la vida, de la existencia, entonces estoy anulando mi sentido humano, corpóreo, físico, sensorial, la vida. ¿Se entiende? La voluntad de poder es afirmación, acciones, sentimientos, pensamientos. ¿Ok? Así vamos a entender la voluntad del poder. Entonces, Nietzsche no saca esto de la nada, esta idea de la voluntad del poder y las oposiciones. Él ha leído mucho a los griegos, ha leído mucho a... Y sí, pues Ángel, pues, pero si tú me dices vive la vida y no dejas que la vida te viva, más o menos, sí, pero me bajas la llanta, pues Ángel, pues eso es como que, sí, está bien, pero es cierto, está bien. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Puede ser, muy nietzscheano eso, en un sentido, ¿sí? ¿Para qué te voy a mentir? Nietzsche toma estos dos conceptos de la tragedia griega, lo dionisiaco y lo apolíneo. ¿Qué es lo dionisiaco? Lo desmesurado, lo informe, creador, violento, embriagador, abismático, instintivo. Es el dios principal de lo que todo surge. Dionisos es el dios principal. Pero ¿cómo es Dionisos? Dionisos es contradictorio, no es ordenado. Dionisos representa o se expresa en la embriaguez, en el alcohol, en la disolución de cualquier tipo de... Mientras que lo apolíneo, que viene del dios Apolo, significa lo mesurado, lo racional, lo individuado, lo concreto, lo ordenado, lo representativo, la ley, la norma. Toda norma es apolínea. Lo dionisiaco es la ruptura. Siempre vamos a ver todo eso. Mira, imagínate pues un video de la National Geographic. Y entonces tienes acá un... Mira, tienes un león y tienes un cervatillo, ¿no? Bambi. ¿Sí? ¿Cómo le llaman esos animalitos? Bambi, ¿cuál sería? Es un cervatillo, pues, ¿no? Otro nombre... ¿cómo se llaman estos animalitos? Ya se me fue ya. Un venado, un ciervo, ya tienes ahí un ciervo. Mira cómo confluye lo dionisiaco, que sería lo embriagador, lo caótico. Lo caótico es lo irracional. Mientras el león se está comiendo al ciervo, mientras el león está desgarrando la carne, la piel del ciervo y las tripas están expuestas, el ciervo sigue moviendo los ojos y moviendo la cola, mientras está con los intestinos afuera. Vida y muerte no son dos cosas diferentes, porque el león vive mientras mata. Eso es lo dionisiaco. Lo dionisiaco es la unión, no la dualidad, ¿no? Es lo caótico, es lo contradictorio.
¿Cómo se puede vivir y morir mientras se vive? ¿Cómo se puede vivir mientras se muere? Eso es lo dionisiaco. Y eso es lo que vemos todo el tiempo a nuestro alrededor. Lo apolíneo es asumir que existe un orden, que no confluye el ser y el no ser, sino que siempre todo es ser. Eso es lo que significa lo apolíneo. Por eso es que Nietzsche dice, hay una tensión entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Y la vida estaría acá. Pero sobre todo es Dionis, ¿no? Dionisos es lo irracional, Apolo es lo racional. Él va a culpar mucho a Sócrates, porque Sócrates, cuando aparece en la filosofía griega, nos hace creer que todo es racional, que todo tiene que ser ordenado, que todo tiene que tener reglas, ¿no? Privilegia la conciencia antes que el instinto, lo animal. El concepto o la idea, que no ves, que no lo tocas, que no lo hueles, que no lo lames, antes que lo sensible y lo corpóreo. El lenguaje antes que el arte. La moral antes que la afirmación de la vida. El monoteísmo, el comunitarismo antes que el individualismo. O sea, Sócrates, este señor, termina por romper el sentido trágico de la vida, como una lucha de contrarios irracional, un sinsentido también. El asunto de repente es que nosotros creemos que si eres bueno te va a ir bien. Y esa es la regla. Pero eso no sucede nunca. Pero creemos que es así. Nietzsche nos aterriza y nos dice, tienes que tragarte todo. Los contrarios. No hay nada racional. Si tú eres bueno toda la vida, no necesariamente te va a ir bien. ¿Por qué crees que te va a ir bien? Entonces alguien dice, bueno, no me irá bien en esta vida, pero me irá bien en la próxima vida. ¿A qué te refieres? ¿De qué otra vida estás hablando? ¿Por qué de una vez no aceptas y afirmas que esto es lo que hay? Pues acéptate, supérate. No hay una trascendencia metafísica. No hay una luz al final del camino. Esto es. Cómete tus propias heces. Eso lo dice Nietzsche, no yo. Y por cierto, Nietzsche murió con sífilis. Y cuentan algunos que se comían sus propias heces. Increíble. Una cosa, o sea, en fin, tantas cosas que decir. Bueno, todo es bueno. Todo es esto. Esto es lo que hay. Por eso la propuesta de Nietzsche es romper la metafísica occidental, romper con la propuesta de los europeos y los cristianos que decían, no, los valores, la razón, la verdad, no, no, no. El lenguaje, el concepto, que son las representaciones, todo eso es... No, él rompe con las reglas y él privilegia lo instintivo. No existe el sujeto puro, no existe el conocimiento puro. Todo es interpretación, no hay verdades. Todo es interpretación. La historia no se construye sobre hechos objetivos. La historia se construye a partir de hechos interpretados. ¿Ok? Eso es lo que propone Nietzsche. Hace la crítica a la moral. Empieza criticando el cristianismo porque toda la sociedad europea y por lo tanto la sociedad a donde se extendió el pensamiento europeo cristiano, todos tenemos esa moral, pues. Todos tenemos la moral cristiana. Aunque tú no seas cristiano, seguro que tienes la moral cristiana. Para Nietzsche, eso es la moral del esclavo, ¿no? Enaltece la debilidad, la compasión, la negación de sí mismo, la decadencia de la vida. El cristiano rechaza de cierta manera la vida, el poder, y más bien se construye sobre la base de la santidad, de un ascetismo, ¿no? Hay un resentimiento contra los fuertes, contra los que amamos la vida. Y si tú amas esta vida, y si amas tu cuerpo y disfrutas de tu cuerpo, entonces te degradan, rechazan el cuerpo y la vida, odian el mundo terrenal, lo que es realmente. Evidentemente Nietzsche va a empezar por criticar el cristianismo, ¿no? Porque rechaza estas fuerzas dionisíacas e instintivas bajo la promesa de una trascendencia, de una vida eterna.
Entonces, tú estás esperando morirte para ser feliz de verdad. Cosa más extraña, ¿no? Esa es la crítica, ¿no? Una moral que se construye sobre lo débil. Y uno dice, ¿por qué yo tengo que aplaudir lo débil? Porque yo tengo que tener compasión. Si yo soy guapo, soy inteligente, soy fuerte, ¿por qué me tengo que sentir mal por eso? ¿Por qué tengo que ser humilde? Sé la palabra. ¿Por qué tengo que ser humilde? Si yo soy lo que soy, si yo sé lo que soy, ¿por qué tengo que agachar la cabeza y negar lo que soy? Reducirme a la humildad, reducirme a los otros, para que los otros se sientan bien, para que los otros no se sientan mal porque yo soy bello, soy fuerte, soy poderoso. El cristianismo hace eso. El cristianismo reduce al león a un estado de servidumbre y le hace sentir mal al león por ser un león y lo ata y lo amarra con las reglas, con las normas cristianas. Y todo el pensamiento europeo se construye a partir de esas normas cristianas. Toda Europa se construye sobre eso. Y por lo tanto, sus colonias también, nosotros. Entonces, si tú ves a algo o a alguien que se muestra hermoso, fuerte, poderoso, ¿por qué tenemos que negarlo, suprimirlo, avergonzarnos? Es como si tú le dijeras al león que deje de ser león. Es como si tú obligaras al león que se sienta mal por ser león. Siéntete mal por comerte el ciervo. Siéntete mal por ser fuerte. El león no es ni malo ni bueno. ¿Qué es un león? Un león es eso, un león. Puede, porque puede serlo. Ahí está la voluntad del poder. El poder ser. Ustedes han visto un gato cuando juega con un ratón. A veces se lo come y a veces lo deja libre. La pregunta es, ¿el gato es malo o es bueno? Cuando el gato se come al ratón, ¿es malo? Cuando el gato se come o cuando el gato no se come al ratón, ¿es bueno? ¿Qué piensan ustedes? ¿O no podemos hablar de categorías del bien y del mal porque no existen? No podemos ser irracionales, Ángel, porque tenemos una facultad racional. El problema no está en eso. El problema está en creer que todo es racional. El problema está en negar nuestro instinto, en negar lo biológico, en negar nuestras intemperancias, en negar nuestras pulsiones. Ahí radica el problema, no en la razón. Nos han hecho creer que la razón lo es todo, el orden lo es todo. Y en gran medida tiene mucho que ver eso, empezando por Sócrates y el cristianismo, porque asumen una estructura moral, una estructura de conductas que siempre es positiva, cuando en realidad no lo es así. Por eso es la crítica a la moral tradicional, una moral que se construye sobre la idea de Dios, ¿no? Lo primero que hará Nietzsche es criticar al Dios judeo-cristiano, ¿no? El gato no es ni bueno ni malo. ¿Por qué entonces el gato hace eso con el ratón? Simple, porque puede. ¿Quién puede decir eso? Porque puede. Y se acabó. Puede. Y si puede, lo hace. Voluntad de poder. ¿Es bueno? No. ¿Es malo? No. Es como un emperador romano. Baja el dedo o sube el dedo. ¿Por qué? Porque quiere. Porque puede. Porque rompe. Y si no quiere, pues no lo hace. Si quiere, lo hace. Porque no hay reglas, no hay absolutos. Es el hombre el que decide a partir de su moral del amo, a partir de su fortaleza, ¿no? A partir de su individualidad, su libertad, su instinto, la soberbia, ¿no? Porque ama la vida, porque vive el presente con intensidad, decide crear las propias reglas. Él no está dentro del bien, tampoco dentro del mal, está por encima, es como Dios. Nietzsche nos propone una liberación del hombre.
El hombre tiene que liberarse de esas cadenas que lo atan, de esa moral del esclavo que nos ha reducido todos a un estado de servidumbre, de razón, de cálculo, de mesura. Teme la libertad, ¿no? Entonces, Nietzsche propone una liberación. Y ahí sí pasamos a otro concepto, ¿no? El concepto de Dios ha muerto, el superhombre. Nihilismo es una propuesta, es un término que se refiere a la negación de los valores. Claro, ¿qué valores? Los valores del Dios judeocristiano y del mundo moderno. El mundo moderno que nos hace creer que también que todo es ordenado, que todo se puede a través de la razón. Pensadores como Hegel, como Kant, que proponen un mundo, pues no, que se sostiene sobre la razón, sobre las formas, sobre las esferas de poder, lo tradicional, lo conservador y cómo deberían ser las cosas. Él niega eso, rechaza. Y él dice, la única manera es la liberación a partir de asumir que Dios ha muerto. Y eso lo dice en el Así habla Zaratustra. Dios ha muerto. ¿Qué significa que Dios ha muerto? Asumir ese ateísmo es liberar al hombre de las ideas que impiden su explotación creadora a voluntad. El hombre puede crear, el hombre puede construir, también puede destruir si lo quiere. Es una explosión, ¿no? Es dionisiaco, su naturaleza. El problema es que tenemos ataduras. Por eso, si ustedes recuerdan la película del Joker, las dos, ¿ya? La de Heath Ledger y la de Joaquín Phoenix, ¿no? Esta de Joaquín Phoenix rompe, irrumpe. Él no es bueno, tampoco es malo, está por encima de eso y en algún momento se da cuenta que lo es, que puede hacerlo, es una liberación. Si han visto la película. Y esta la de Heath Ledger también. También. Porque esta película del Caballero de la Noche, ¿no? Le dice a Batman, o sea, yo puedo convertir al hombre más justo en injusto, porque no hay justicia, son simplemente modos, momentos, situaciones, ¿no? Que nos encadenan a partir de cierta normalidad. Entonces, esta figura de este personaje posmoderno es muy rica para entender un poquito la filosofía de Nietzsche, ¿cierto? El superhombre es una liberación de ese modo, de este sentido en el que nos encontramos, hacia algo en donde el hombre esté por encima del bien y del mal y construya su propia moral a partir de su voluntad del poder. Jóvenes, la importancia y la influencia de Nietzsche en el mundo contemporáneo lo ves todo el tiempo, todos los días. Ahí está, escuchando Bad Bunny nada más. Tal cual, tú dices, no, pero profesor, ¿qué va a ser? ¿Qué tiene que ver Bad Bunny con Nietzsche? Claro, pues, tiene que ver. Liberación, poder hacer, querer hacer, romper las reglas. ¿Quién te ha dicho arte? Alguien te ha dicho que esto es arte y esto no es. ¿Y por qué? ¿Qué tal si yo propongo? ¿Qué tal si yo impongo? ¿Qué tal si rompo la regla, la norma? Lo supero, estoy por encima de eso. Eso es el posmodernismo, que lo vemos cada momento, en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Así es, chicos. Entonces vamos a pasar a las preguntas a propósito para ir ya alcanzando nuestros objetivos. ¿Ok? Veamos este texto. ¿No? Dice, es un texto de Nietzsche, más allá del bien y del mal. Dice así: guardaos de quienes valoran mucho el que confiemos en su tacto y en su sutileza éticos. ¿No? Dice, guarda mucho en el que confiemos en su tacto y su ética, a la hora de hacer distinciones morales. Si se equivocan alguna vez delante de nosotros, a causa nuestra, no nos lo perdonarán nunca. De forma inevitable pasarán a calumniarnos y a infamarnos, aunque nos sigan llamando amigos. Bienaventurados los olvidadizos, pues asimilarán incluso las necedades. ¿En qué radica, dice, confiar en nuestra moralidad? Ok, profe, listo.
¿Ah? ¿En qué podemos confiar nuestra moralidad? No, dice que desconfíes en aquellos que se presentan como amos y señores de la moral, ¿no? Hay mucha gente así. Dice, si se equivocan alguna vez delante de nosotros o a causa nuestra, no nos lo van a perdonar nunca. De forma inevitable pasarán a calumniarnos y a infamarnos, aunque nos sigan llamando amigos. O sea, gente que se presenta como muy morales o éticos, pero apenas se equivocan, ¿no? A causa nuestra o de alguna otra manera, nos van a calumniar, pero igual nos van a llevar amigos, ¿no? Bienaventurados los olvidadizos, pues asimilarán incluso sus necedades. ¿En quién podemos confiar nuestra moralidad? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, en el que es tan humano como nosotros, en los moralistas, en el que actúa según criterios morales rígidos, en los que nos dicen cómo debemos actuar, o en los que siguen las reglas al pie de la letra. Aparentemente en el que es tan humano como nosotros. ¿Quién es el que es humano como nosotros? Aquel que no anda reventando, pues, o chancándose el pecho diciendo que es moral, que es tal, que es cual. Lo humano implica el error, lo humano implica el otro lado también, aceptar lo inmoral, también muchas veces, ¿no? Bueno, 2, de acuerdo con la filosofía de Nietzsche, aquellos que nos piden confiar en su tacto y sutilezas éticos actúan conforme a una moral de qué. ¿Cuál sería la moral que ellos tienen? No es moral del amo, ¿ah? Es una moral de rebaño, es una moral apolínea, es la moral del esclavo. Pasemos a la siguiente. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal, ¿no? O sea, nos está diciendo, acá está haciendo una crítica a la verdad, ¿no? Dice, ¿qué es la verdad? La verdad son solamente herramientas que nos sirven para algunos casos. El problema es cuando tú crees que esa herramienta es el fin, es el sentido, ¿no? No hay tal cosa como la verdad. Son solamente metáforas, pero nos olvidamos que son metáforas, ¿no? Y luego creemos, pues, y tratamos de vivir nuestra vida en función de eso, ¿cierto? A ver, vamos a responder. ¿Cuál es la esencia de la verdad, entonces? Expresar relaciones ilusorias aceptadas por un colectivo, representar fielmente a la realidad, ser concordantes con los postulados científicos, estar situado al margen del desarrollo histórico de la humanidad, ser relativa a cada persona de una ciudad o nación. Parece que la verdad, no, la C, a ver, dice, ser concordantes con, no, acá no estamos hablando de científicos. Si es que nosotros vemos en la alternativa términos que no están dentro de el contexto, el fragmento, no hay que introducirlo, ¿no? Por ejemplo, no hay ni científicos, tampoco estamos hablando de ciudad o nación, pero sí estamos hablando de relaciones humanas, ¿no? Que se han prolongado en uso, ¿cierto? Estamos hablando de cuál es la esencia de la verdad. Nietzsche no está a favor de ninguna verdad, pero hay personas que sí están a favor de las verdades. Entonces, ¿cuál sería la esencia de la verdad? Parece que sería expresar relaciones ilusorias aceptadas por un colectivo, ¿no? Miren, si yo les digo el día de hoy que 1 más 1 es igual a 3, 1 más 1 es igual a 3, y nos ponemos de acuerdo todos, mi universo de 7 personas, digo, ok, 1 más 1 es igual a 3.
Claro, entonces eso se convierte en verdad. Y si alguien me dice que 1 más 1 es igual a 2, entonces eso sería falso. Al final, la verdad, ¿qué cosa es? Son solamente expresiones ilusorias que el colectivo de personas acepta, nada más. Pero si otro día acordamos tener otra verdad, pues se cambia, ¿no? No es algo como que físico, sustancial, es ilusorio, es una apariencia. Las verdades, ¿no? Las verdades se confirman como verdades cuando, sí, esa parece que es la respuesta inmediata, por repetición. Y al final pensamos que esa es la verdad, pues no. Es como cuando te comes el cuento del rumor, ¿no? Lo dicen tantas veces que al final terminas creyéndotelo y luego lo defiendes. Así aparecen las religiones, así aparece el cristianismo. Hubo un tipo llamado Jesús, y a saber qué cosa era, me estoy poniendo en modo nichano, ¿ah? ¿Ok? Y que hubo un grupo que decía, pues, que era, pues, no, hijo de Dios. Luego lo repitió otro, y luego lo repitió otro, y otro, y otro, y otro. Y al final, ¿qué pasó? Todos terminaron creyendo que así era. Y de pronto, a eso le llaman cristianismo. No lo digo yo, lo dice Nietzsche. Ah, bueno, hay algunas cosas que no voy a dar mi opinión, ¿ok? Mi idea es convencerte de lo que dice Nietzsche para que puedas responder a partir de eso. Según Nietzsche, filósofo contemporáneo, ¿el hombre qué es? El hombre es algo que debe ser superado. ¿Cómo es algo que debe ser superado? Claro, porque tiene que alcanzar el estatus de superhombre. El superhombre está por encima del hombre. El hombre frente al superhombre es como un mono. Ser un superhombre es ser prácticamente como un dios, ser como el león, como un niño creador, sin reglas, sin normas, ¿no? Está por encima del bien y del mal. 6. Enunciados que corresponden a la filosofía de Nietzsche. El hombre debe defender a Dios. Nee. La sociedad progresa por intereses altruistas. Tampoco. El resentimiento es el origen de la moral. Esa sí sería la respuesta. 3, esa es una respuesta. Bueno, parece que es la B, ¿no? La vida se define a partir de la voluntad de poder. Listo, es la B. No le vamos a dar más vuelta. Fácil, ¿sí o no? Tal cual, Leslie. Excelente. La pregunta de la uni, ¿no? Una propuesta central en la obra de Nietzsche es... Parece que la A. Parece que la A. Sí, tal cual es la A. Ah, al ojo nomás, vamos bien. No hay que pensar mucho. Está más fácil eso. Otra. El pensamiento filosófico de Nietzsche desarrolla la lucha de clases entre burgueses y proletarios. No, eso es Marx. La idea del progreso que conducirá a la humanidad hacia la paz. ¿Qué va? Nietzsche no habla de eso. La muerte de Dios como acontecimiento que divide la historia. El impulso vital concebido a partir como evolución creadora. No, no es la C. Porque lo que divide la historia no es la muerte de Dios. Para Nietzsche no lo dice así. Me parece que la aparición de Sócrates, porque Sócrates nos hace creer que el hombre es racional, que la vida es racional, que todo es un orden. Antes de Sócrates hubieron otros filósofos, pero Sócrates tiene tal fuerza en el mundo occidental que construimos un mundo a partir de ese sentido de la realidad. Entonces, esa no sería, es la D, el impulso vital concebido como que sería lo dionisiaco. Si decimos con Nietzsche que no hay esencia humana perpetua, entonces no hay esencia, o sea, el hombre no es trascendente. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Qué significa trascender? Pasar de tu estado corpóreo, humano, existencial, ¿no? A una suerte de esencia, pero que está fuera de este estado en el que tú te encuentras.
Lo que nos propone el cristianismo, la promesa del cristianismo es la vida eterna, ¿no? Fuera de esta, cuando te mueres. A eso se refiere con una esencia humana perpetua. Entonces el bien y el mal son permanentes, el ser humano es puente y no culminación, el deber está fijado, no hay ser humano, es inútil todo esfuerzo. A ver, si decimos con Nietzsche que no hay esencias, el ser humano es puente y no culminación. No, el ser humano no es puente, es lo que es. El deber está fijado de una vez y para siempre. No hay ser humano. Es inútil todo esfuerzo. Parece que es la E, pues, ¿no? Es inútil que te esfuerces en una esencia humana perpetua cuando esta no existe. ¿No? No te esfuerces en eso, acepta lo que hay. En su filosofía moral, Nietzsche dice Dios ha muerto y afirma que nosotros lo hemos matado. Determina el sentido de lo que está entre comillas. Esta es. No, es la D. Mira, ¿por qué? Lo que pasa es que si es que existe Dios, hay un orden. O sea, tú has sido creado por algo. Si Dios existe, tal como lo dice nuestra religión judeocristiana, entonces tu existencia tiene una razón de ser, ¿no? O sea, tu vida hay una certidumbre en tu vida, hay algo por lo cual existe, ¿no? Pero si no tienes o no existe Dios, si es que no has sido creado, simplemente estás acá por alguna razón, mejor dicho, estás sin ninguna razón, no hay ninguna certidumbre, simplemente eres, o eres algo que sigue siendo, vida nada más. 11. La filosofía de Nietzsche es principalmente voluntarista y crítica. Este es muy conceptual. A ver, leamos esto que dice Foucault, que es un pensador del siglo XX. Michael Foucault se puso en contra de la idea de una verdad objetiva en su libro Palabras y Cosas. No solamente señalaba que los discursos no concordaban con la realidad, sino que llegaba a sostener mediante la genealogía de la formación de los conocimientos, la muerte del sujeto y la imposibilidad de llegar a saber cierto. Tiene mucho que ver con la propuesta de la crítica, la metafísica y la verdad desde Nietzsche. Entonces dice, de acuerdo con el fragmento citado, se puede afirmar que la filosofía de Michael Foucault defiende una epistemología de la tradición positivista. No. ¿Rechaza la consecuencia del escepticismo global? Tampoco. ¿Reivindica el concepto del progreso de las ciencias? Cuestiona el concepto de la verdad como correspondencia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que la verdad no se refiere a nada, a ningún objeto puntual. ¿Ok? Ya estamos terminando, chicos. Los diferentes lenguajes comparados unos con otros ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad, ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura sin consecuencias, es totalmente inalcanzable, no se puede alcanzar la cosa en sí, dice, ¿no? Y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de los árboles, colores, nieve, flores y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto Nietzsche? Pues tú lo tienes que analizar por tu parte, yo te lo estoy así facilitando. Lo que nos está diciendo Nietzsche es que cuando tú tienes el concepto de árbol como símbolo, crees que ya lo conoces, pero nunca has ido a un árbol.
Si tú tienes la idea de rosa, o sea, el concepto, la palabra rosa, lo único que tú tienes es una representación mental. Pero ¿cuántas veces has ido a una rosa, la has tocado, la has olido, te la has comido? ¿Cuántas veces has entrado en contacto real con el objeto, con la cosa rosa? Creemos que conocemos la rosa porque tenemos la idea de rosa, ¿no? Por eso dice, no son, lo único que tú tienes en tu cabeza solamente es una metáfora, nada más. No tienes una experiencia absoluta con la esencia de la cosa rosa. De acuerdo con el pasaje citado, es posible inferir que es preciso postular un lenguaje de alcance universal, el lenguaje común debe reemplazarse por uno formal, los límites del lenguaje ocurren por falta de audacia, la verdad solo tiene un carácter metafórico y arbitrario. Parece que esa es la respuesta, ¿no? La verdad es que no hay verdad. Punto. La verdad simplemente se dan en los símbolos, en el lenguaje, ¿cierto? ¿No? Las cosas, cuando, es muy difícil explicar eso. Cuando tú ves un árbol, eso no es un árbol. El árbol es el concepto que los seres humanos le han dado a partir de un lenguaje. Esa cosa es algo. El mundo es algo que está fuera de nuestro alcance racional, pero para poder comprenderlo, nosotros le hemos puesto símbolos y lo hemos designado, lo hemos señalado. No es que eso sea un árbol, ¿no? No es que la verdad esté en función del lenguaje, sino es simplemente metafórico y arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? Que nosotros hemos jugado al juego del lenguaje y le hemos puesto. Mira que las preguntas no son fáciles, ¿ah? Esta pregunta tiene nivel, tiene nivel. Según la lectura de una de las conclusiones del enfoque nietzscheano del lenguaje, sostiene que la diversidad lingüística es sinónima de riqueza y amplitud conceptual. El método apropiado en la filosofía es limitar las metáforas confusas. La mediación lingüística impide el conocimiento de las cosas. Díganme, díganme si es que esta no es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo con que la respuesta es la C? ¿Ah? Dice, la mediación lingüística, o sea, el lenguaje, la idea, el concepto, lo metafísico, impide que yo entre en contacto con las cosas. Te pongo un ejemplo y con esto estamos terminando. Cuando tú ves a una persona, cuando tú enfrentas a una persona, tú tienes una idea de ella. Siempre el lenguaje, el pensamiento, lo apolíneo, lo racional, hace que antes de enfrentar la cosa, yo ya tenga una serie de ideas sobre ella. Por ejemplo, ¿no? Antes de conocer a Leslie, o sea, yo ya tengo una idea conceptual a partir del lenguaje, de formas, que es de tal color, que es mujer. Mira, antes de enfrentar a ella, lo primero que se me pasa por la cabeza es que es mujer. O sea, yo no estoy entrando en contacto directo con el objeto, con la cosa Leslie. Lo primero que tengo en mi cabeza es una pared que dice es mujer. ¿Pero qué es ser mujer? Es un concepto. ¿Me entienden? Por eso, la mediación lingüística impide el conocimiento de las cosas. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Ha sido una clase bastante productiva para ustedes. La he pasado bastante bien. Recordemos que hay que seguir estudiando. Tomar en cuenta, aprovechar las herramientas que tenemos, lo que ya hemos estado avanzando, no hay que dejarlo atrás. Recordemos que las clases empiezan pronto. Me parece que, a ver, quiero ver un segundo cuándo empiezan las clases. El 21 de febrero empieza un repaso. Así que chicos, vamos a seguir echándole fuerza hasta el final. Todavía nos queda un poquito por recorrer. Un abrazo y hasta la próxima. ¿Ya? Sí. ¿Dónde te paso las diapositivas? Acá nomás, ¿no? A ver, lo voy a colgar, ¿ya? Antes de despedirnos, voy a colgar acá en el chat nuestra diapositiva. Un segundo.
Ah, ok. Ya, en este momento le estoy colgando, un segundo, por favor. Sí, ahí está. Nos fuimos en flow, allá van a ser las 10. Chicos, usted decía, ustedes me recuerdan mucho a mis alumnos cuando estaba trabajando en la academia, en turno tarde, noche, terminaba eso a las 9. Chicos de la mañana están todo el día. Yo me iba al baño a las 8:30 del un cuarto para las 9, me esperaban en las puertas del salón con sus libritos, así como zombies, porque algunos estaban sin almorzar y todo eso, ¿no? Sí, profesor, ¿qué pregunta es esto, profesor? Entonces yo lo miraba, oye, pues déjame ir al baño, pues, ya me quiero ir, así como ahorita, ya me quiero ir ya, ¿no? Ya me quiero ir ya, profesor, por favor. Ya, ok, ya, toma, mira, me explicaba. Así, ustedes me recuerdan a él, ¿no? Todos esos chicos han ingresado. Me recuerdan a mí también, porque yo también me quedaba hasta tarde estudiando. Y así es, jóvenes, hay que ser muy, muy persistente, hay que ser preguntón y van a alcanzar sus objetivos. ¿Ya? Y solamente se lo envía a Joaquín, no puse a todos, a ver, ay, qué fastidio, lo voy a volver a poner, ¿ya? A ver, un segundo. Ya lo volví a poner. Sí, recién ahorita está cargando. Y bueno, nuevamente, chicos, ustedes que son la mayoría, me parece que mis alumnos, saludar su esfuerzo. Para todos es un poco difícil seguir estudiando a esta hora. Van a ingresar, chicos. Palabras que van a ingresar. Yo les tengo fe. En serio. Hay que seguir estudiando más. ¿Ok? Ya estoy colgando. Ya ahorita a Joaquín Enrique parece que ya le llegó. Porque lo puse por ahí. ¿Ok? Estoy colgándolo algún segundo más. ¿Cómo se demora esto? Tranquilidad, tranquilidad. Ya va. Ahí va. Ya, chiquis. O sea que, me iban a cerrar el Face porque estaba publicando canciones. ¿Ustedes no ven? Ya está. Bueno, ya colgó, chicos. Descárguenlo. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¿Sí? Voy a salir de la reunión. Está ahí para todos, dice. En el chat. ¿Sí? Voy a designar. No, ya hay que cerrar ya. No, hay que cerrar. ¿Ok? Bueno, si ya lo descargaron, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo muy fuerte, cuídense y hay que seguir metiéndole punch. Chao.